Bien, quiero pedirle el favor de que incline su rostro un momento y hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, hoy háblanos, por favor. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, háblanos conforme tu palabra, Señor Dios. Que tu palabra hoy nos transforme, que tu palabra hoy, Señor, produzca el fruto que tú quieres, Señor Dios. Y todo sea en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces les cuento. La semana pasada le estuvimos hablando de una sola palabra: oiga atentamente, escuche atentamente. Amén. Pero hoy la enseñanza se titula: esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Es muy lindo oír, pues oír no requiere mayor esfuerzo, ¿sí? Solo demanda atención si lo que escuchamos es interesante. Amén. Pero yo quiero decirle algo. Hoy la palabra de Dios le está diciendo a usted: ya es tiempo de que no solamente escuche, ya es tiempo de hablar. Amén. Yo quiero contarles una experiencia personal que tuve hace años, en los años de la Aguapanela, en la prehistoria. Resulta que a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido dificultades. Usted lo conoce, lo sabe, de pronto las ha experimentado, dificultades en la iglesia. Yo las he experimentado, y muchas. Y en una ocasión, la iglesia tuvo un gran problema. Había gran confusión. Había reuniones a ver cómo resolvíamos ese problema. Y todo giraba alrededor del problema. Yo era parte del liderazgo y tenía que estar allá muy a pesar de mí para enterarme de ese problema. El estómago se me revolcaba queriendo ir, o sea, no quería ir. Pero el Señor estaba haciendo algo en medio de ese problema. Antes, en medio de ese problema, alguien llega y me dice: pastor no, líder. No, pastor es de la época más reciente. Me dicen: Rafael, es que a un amigo mío le dieron unos tiros. Se pusieron de locos, llegaron tarde al colegio, se treparon por el muro. El celador los vio, no los distinguió, pensó que eran ladrones que estaban metiendo a robar al colegio, y llegó, le coronó sus tiros a uno de los muchachos. El muchacho y su familia habían sido conocedores de la palabra de Dios. Y este joven me invitó a predicarle la palabra a su amigo y a toda su familia. Y era una familia muy disfuncional, muy disfuncional. Y yo estaba inmerso en mi problema, pero el Señor me quería inmerso en sus asuntos. Y fuimos y predicamos la palabra de Dios con este joven que prácticamente era como mi secretario, mi cargaladrillos, ¿sí? Más o menos cuando el hermano Elías se pone a hacer un muro, yo le paso los ladrillos a Joshua para que se los pase al hermano Elías, ¿sí? Más o menos esa era la labor de ese muchacho. Y yo predicando, hablando la palabra de Dios, y al otro día tenía que estar metido en mi problema, pero el Señor me llevaba a ese lugar a predicar, y de pronto todo digamos que perdimos contacto con ellos, como que el problema ganó ascendencia, y luego me dio por preguntar: ¿qué pasó con su amigo y con su familia? Dijo: todos volvieron al Señor. Todos volvieron al Señor. Mire,
¿Qué le quiero decir a usted con esto? No importa los problemas que usted esté atravesando. No importa. Quiero decírselo en mayúsculas. No importa las circunstancias que usted tenga. Alguien más necesita escuchar la esperanza que usted tiene. Los problemas se resuelven. Ese problema que tenía tan enorme, tan inmenso, se resolvió. De una forma o de otra se resolvió. Pero la vida de las personas, su comunión con Dios, es más importante que mis problemas. Hermanos, por eso la prédica de hoy es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cuento de problemas? Mire, estamos hasta aquí de problemas. Nosotros creemos en el Evangelio, y el Evangelio es la salvación del Señor. Es el poder de Dios para salvar la humanidad. Y el mundo necesita escuchar las buenas noticias de salvación, que es el Evangelio, no sus problemas. Sus problemas, presénteselos a Dios. Él los resuelve. Amén. Sus dificultades, entrégueselas a Dios. Él se encarga de ese tema. Usted y yo debemos predicar el Evangelio. Amén. Y quiero invitarle a que miremos la palabra, por favor, en el libro de Lucas 8. Versículos 26 al 39. Ahí grande dice: el endemoniado gadareno. No ganadero, no, gadareno. Amén. Dice: arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. ¿Ustedes no han visto a los loquitos por la calle? Hay unos que andan en pelota, completamente desnudos. Locos, locas. Hay mujeres completamente llevadas de la droga y uno las ve, o sea, uno tiene que voltear la mirada. Sin ropa. Hombres sin ropa, sucios. Así estaba ese hombre. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él. Imagínense, una legión son 6,000 soldados. 6,000 soldados. Yo no sé en tiempos modernos cómo será eso, si un batallón o una división. Pero una legión era mucha gente y eran muchos demonios metidos dentro de ese tipo. 6,000. Imagínense el pocotón de puertas que abrió. Dios mío. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos,
y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Quiero aclarar algo. Los judíos no tenían hatos de cerdos. Para los judíos el cerdo era un animal impuro. O sea que el Señor Jesucristo estaba en tierras gentiles. Se había aventurado a salir más allá de Jerusalén, de la tierra de Israel, de los dominios judíos. Estaba en tierra de gente que no tenía temor de Dios. Por eso es que este hombre estaba repleto de demonios. Entonces el versículo dice siguiente: los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a los de la ciudad, aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Imagínense, ven a un tipo que era el tormento de la comarca, lo vieron tranquilo y les dio miedo. No les dio gozo, les dio miedo. ¿Ah? Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Mire, no querían a Jesús, pero Jesús les dejó un regalo, un hombre que hablaba de él. Amén. Esta sociedad no quiere a Jesús, no lo quiere, pero el Señor les dejó un regalo a esta sociedad, usted y yo. Amén. Cada iglesia cristiana en Barranca, cada iglesia cristiana en Santander, en Colombia y hasta lo último de la tierra, es el regalito que el Señor le dejó al mundo que no quiere saber de él, para que anuncien las grandes cosas que el Señor ha hecho. Amén. Y quiero decirles algo, hermanos. Esta palabra lo que nos dice, yo no quiero entrar en muchos detalles con esta palabra, solo uno que me llama poderosamente la atención. Cuando este hombre fue liberado de los demonios, quiso seguir al Señor Jesús por donde el Señor Jesús andaba. El Señor lo mandó a su casa, a su ciudad, a predicar. A predicar. Cuando el Señor toca una vida, Él no lo manda a sentarse, lo manda a predicar. Amén. Mire, si el Señor Jesús tocó tu vida, Él no te mandó a sentarte, Él te manda a predicar el evangelio. ¿Y qué le mandó a predicar? Lo que Él había hecho por él, por este hombre. Qué testimonio tan bravo, y todos lo veían. Imagínense aquí el man borracho del barrio, y un día el Señor lo toca. El Señor no lo manda que se aplaste en una iglesia, lo manda que anuncie las grandes cosas que Dios ha hecho por él. Amén. O sea, si el Señor tocó su vida, si la palabra de Dios lo impactó a usted poderosamente, Dios le manda a predicar el evangelio. Amén. Eso es lo que me dice esta palabra. No que los demonios, que cuántos eran, y que los cerdos de qué tamaño, y que la población de Gad. No. ¿Qué hizo el hombre cuando el Señor Jesucristo le habló? Lo liberó y lo mandó. Anunció lo que Jesús había hecho con él. Lo mismo pasó con la mujer samaritana. La mujer samaritana no era judía. Si los gadarenos no eran judíos, la mujer samaritana
la mujer samaritana, esa mujer samaritana no era judía tampoco. Y cuando el Señor Jesús le habló, ella salió corriendo a contarle al pueblo: mira, Él me dijo lo que yo había hecho, ¿no será este el Cristo? Amén, hermanos. Miren, no importa el entorno donde usted se mueva, no importa. Es más, no importa lo que opinen de usted. ¿Qué creen que opinaban de ese par de personajes? Un loco que vivía sucio, desnudo y que vivía entre muertos, entre sepulcros. ¿Qué creen que pensaban de él? ¿Qué importa? El Señor lo liberó y se puso a predicar. O esta señora, la samaritana, esa sí que, mejor dicho, dijo, ella salía al mediodía, a la hora de mayor calor, a la hora que nadie salía. Mire, cuando mi hermana comenzó a trabajar en Sabana de Torres, a mí me gusta salir a caminar y ver cómo son los lugares. Y yo quería ir a ver cómo era Sabana de Torres. Entonces ya vengo. Y me dijo: ya vengo. Mi hijo, aquí no se puede salir después de las 3. Dijo: el sol se lo come a usted. Y me dio un ejemplo. Me mandó a comprar una salsa de tomate. Al fin encontré una tienda y cuando regresé yo parecía una babosa. O sea, yo caminaba y el agua iba detrás de mí. Ahora solamente imagínense allá en Samaria. No hay verdecito como aquí, no hay lluvia como aquí, casi no hay lluvia. Eso es un peladero, es un desierto. Y el mediodía, nadie sale porque se insola. De una queda privado del golpe de calor, y esa mujer salía por agua, para que las mujeres no le dijeran nada. Ahí viene la robamaridos. ¿Cómo le va con mi esposo? Espero que le dure. Para no aguantarse todo eso, ella salía al mediodía, sola. O sea, ¿qué opinión tenían de ella? La mejor no. Tenía una muy mala reputación. Y cuando el Señor Jesucristo le habló, a esa mujer se le olvidó que era la palabra reputación. Acabo de oír un hombre que me dijo todo lo que yo había hecho. Y le decían las víctimas: todo, sí, me dijo todo lo que yo le hice a ustedes. ¿En serio? Sí. Le dijo que usted me quitó mi marido. Sí, eso me dijo también. Y me dijo: ¿a cuántos le quité el marido? 5. Ay, Dios mío, las 5 mujeres quedaron dichosas. Y todas agarraron corriendo a ver. Todos, hasta los 5 que había tenido. Qué locura, ¿cierto? Todos en ese pueblo, por el testimonio de una mujer. Qué cuento de reputación. Amén, hermanos. Mire, muchas veces decimos: es que yo, pastor, no invito a nadie aquí porque usted sabe, pastor, la iglesia. A mí no me importa la reputación, hermanos. Y eso quiero decirles, no me importa. Me importa el buen nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me importa que demos testimonio de Él. Amén. A mí no me importan los hombres, o sea, en el sentido de darle más importancia que a Dios. Obviamente nos tienen que importar las personas, pero la opinión que tengan los demás de mí me tiene sin cuidado. Amén. ¿Qué no opinarán de mí? Vea este, que se cree. Vea este, ¿sí? ¿Qué no opinarán de usted? Mire, que le tenga sin cuidado eso. Y anuncie las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Eso sí, le tiene que tener cuidado.
Eso sí, hermano. Amén. Mire, vuelvo, insisto, si el Señor tocó su vida, hay que hablar de Él. Si no, dígale: Señor, y entonces, aquí estoy, obra en mí. Amén. Hermanos, necesitamos anunciar el Evangelio. ¿Sí? Ese es nuestro mandato, predicar el Evangelio. Mire lo que dice Marcos, por favor. 16. Marcos 16. Del 15 al 16. Marcos. Mire lo que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El mandato es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pastor, pero es que yo no sé inglés. No, es que todo el mundo incluye Barranca, el Kennedy, al frente de su casa, el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, por donde camina. Todo el mundo incluye al de la moto, al del bus, al del taxi, al tendero, todo el mundo. Su amigo, su amiga, su vecino, su vecina, todo el mundo. Amén. ¿Y cuál es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Amén. Id por todo el mundo y predicad. Hermano, ese es nuestro mandato. Ese no es una sugerencia. Un pastor muy querido y estimado por mí, el pastor Wilder, él dice muchas veces lo siguiente: que los que son nuevas criaturas en Cristo, por ende tienen que ser embajadores de Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Jesús, no puede ser embajador de Cristo. Pero una persona que ha nacido de nuevo no puede no ser embajador de Cristo. Amén. Es una incongruencia. Y vuelvo y reitero lo que les he dicho. La semana pasada les hablé de oír la palabra, pero oír la palabra tiene un doble efecto. Produce fe, un triple efecto. Produce fe, firmeza frente a las pruebas y trae bendición. Pero Dios no nos mandó tan solo a escuchar. Dios nos mandó a hablar su palabra. Amén. Hermanos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Queda claro ese punto? Y queda claro que es una orden que nos dio el Señor, no es una opción. No dice: si usted quiere, si le parece, si le da la gana, predique. No. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Amén. Eso es una responsabilidad que tenemos usted y yo. Pero pastor, es que tengo un problema. Ya sabe lo que le dije al principio: los problemas se los entrega a Dios, usted cumpla su parte. Amén. A los apóstoles los amenazaron de muerte. Sigan predicando en ese nombre y vea. ¿Y qué fueron ellos a hacer ante el Señor? Señor, me amenazaron, yo no sigo, Señor. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas, pero a nosotros danos de nuevo para predicar el Evangelio. Amén. O sea, no es el tiempo de exaltar. Ay, es que aquí, ay, es que allá, es que Él no nos quiere, ay, es que nos quieren impedir, hermano.
La iglesia creció en medio de la más grande persecución que ha habido. Y hoy en día hay lugares donde hay muchísima persecución y la iglesia sigue. Nosotros somos más que bendecidos porque podemos predicar a puerta abierta, ventanas abiertas. Hay lugares donde toca cerrar puertas, ventanas, y toca hasta tener muro exterior y celadores, porque puede venir un solo tipo o una turba a acabar el culto. Y aún así la iglesia crece. Mire, en Etiopía estaba un pastor lleno de Dios predicando el evangelio y llegó la tropa. Cesen de predicar ese mensaje. El pastor siguió hablando a la multitud. Una iglesia grande, y la iglesia quedaba en un segundo piso. Entonces uno de los oficiales llegó, le arrebató la niña a la esposa del pastor y llegó, la tiró por la ventana. La niña cayó en el pavimento y se mató. La mamá bajó, recogió el cadáver de la niña, puso a la niña en su regazo. La niña partió con el Señor. El pastor siguió predicando el evangelio. Dijo, ¿qué tipo tan indolente? No, la iglesia creció, 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 creció. En Inglaterra, cuando estaban comenzando a traducir la Biblia del latín, del hebreo, del griego al inglés, se levantó una reina que era enemiga de la fe y ordenó la persecución de todos los que predicaran el evangelio, y agarró a varios y los hizo quemar en público. Y hubo uno que dijo, esta es una prueba muy grande, no sé si la pueda soportar. Entonces alguien le dijo, mira, me van a poner a mí de primero. Si yo puedo soportar las llamas, voy a comenzar a aplaudir. ¿Listo? Listo, quedamos en esas. Y llegaron allá, le dijeron, niegue su fe. Y el hombre, no, yo sigo creyendo en Cristo. Lo amarraron al palo y lo prendieron en llamas. El hombre quedó cubierto en llamas de pies a cabeza. Y desde el interior de las llamas se escuchó este sonido. Palmas. El hombre comenzó a hacer palmas. Todos los demás partieron a la presencia del Señor en una paz. Dijo, eso se podía soportar. Y le digo algo, la multitud estaba viendo con qué amor esos hombres daban su vida por la palabra de Dios y por Cristo. Le cuento que la reina murió sin hijos, sin herederos. El reino lo heredó una hermana de ella que sí quería a Cristo. Y la gente vio el testimonio de estos hombres y se entregó a Cristo. Dijo, qué pasión, qué entrega. Y se entregaron a Cristo. Amén, hermanos. Las dificultades no le van a impedir a usted seguir a Jesús. Los musulmanes persiguen con saña el evangelio como no se ha visto. Este es solo un libro, o sea, humanamente hablando es una pasta de plástico y papel, aunque el interior es poderoso. El mensaje es transformador y lo persiguen con saña. Dicen, eso es una mentira. Si fuera una mentira no sería tan peligrosa, ¿cierto? Y los cristianos tienen que correr muchas veces por sus vidas. Mire, estuve leyendo una lista. Hubo un pastor 9 años detenido, recién lo liberaron en Irán. 9 años. Una señora 24 días, otros 6 meses, otros 2 años. Firmes por seguir a Jesús, hermanos. Y la iglesia crece. La iglesia crece. Y ni hablar de otros países, Afganistán, Pakistán. La iglesia crece. El problema no es la persecución, hermanos. El problema está, hermano, en que no hemos querido obedecer.
De pronto estamos muy cómodos, hermanos. Sí, no quiero juzgarle, porque yo también estoy en el mismo lugar que ustedes, habito en el mismo barrio, padezco las mismas dificultades que ustedes. Amén. Pero esa es la verdad. Yo también hago trabajos, y si no hay trabajos, no hay comida, hermanos, como cualquiera de ustedes. Amén. Así es la cosa. Si a usted no le pagan, no hay comida. Ya, esa es la verdad. Llegó el jefe y le dijo: usted, lo siento, pero queda despedido, reclame su liquidación. Esos son los problemas de todos. Pero nuestros problemas a Dios. Amén. Pero usted y yo vamos a predicar el evangelio, porque Dios es bueno, porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, porque Él es el gozo de nuestra vida. Amén. Mire lo que dice Lucas 24, del 46 al 47. Mire lo que dice aquí. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Siguiente, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Miren, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz. Fue necesario que padeciese, y también que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre vamos a predicar? Mire, usted no va a predicar en nombre de la iglesia huelellana. Usted va a predicar en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, hubo un gran hombre de Dios, Juan Calvino, y le dijeron: entonces su movimiento se llama calvinismo, ¿cierto? Y él dijo: eso es mentira, porque yo no predico a Calvino, ni he bautizado a nadie en el nombre de Calvino. Yo hablo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y nuestro fundador, Juan Wesley, y sus amigos y hermanos y familiares, todos predicaban en el nombre de Jesucristo. Los que fueron antes de él y los que fueron después de él, los que escribieron esta palabra, los apóstoles, todos predicaban en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿A dónde? A su vecino, a su amigo. Amén, hermanos. Si a usted, ¿qué le va a decir a su vecino? Que venga, lo invito a la iglesia. No, quiero hablarle del arrepentimiento y del perdón de pecados. Es necesario que usted se arrepienta. Amén. Pero ¿por qué me tengo que arrepentir? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque hay condenación para el que no sigue a Jesús. Mire lo que leímos en Marcos: el que no creyere será condenado. Y la palabra condenación es definitiva, hermanos. Ya cuando digan: usted ha sido condenado al infierno, ya no hay nada que hacer. Y ese lugar es horrible. El Señor Jesucristo dijo: su llama y su gusano nunca se acaban. No sé si usted ha visto cuando un animal se lo están comiendo los gusanos. Murió el animalito y llegaron las moscas, colocaron huevos en él y comenzaron los gusanos a comérselo. Está muerto, se lo están comiendo. Pero es que aquí dice que personas conscientes van a estar viendo cómo sus carnes son comidas de gusanos todos los días, por toda la eternidad, o sea, por siempre. Y además de eso, ven que el fuego los envuelve y los abraza todos los días, su tormento. O sea, no es cualquier cosa, hermanos, de lo que el Señor nos salvó.
Nosotros no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que la paga del pecado es la muerte. No somos conscientes de que el Señor nos rescató de semejante condenación. Amén. Usted debería estar alegre porque el Señor lo salvó. Yo estoy alegre porque Dios me salvó. Mire, yo sin Cristo era una porquería. Y lo digo así, y en mayúsculas, y bien grande. Yo era una porquería, era un enemigo de la fe. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Sí. Yo no era una joyita. No, pues no sé, me parece que hoy voy a ser evangélico. No, yo era enemigo de la fe. Me burlaba de mi papá y de mi mamá porque ellos sí creyeron en Jesús. Y un día el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Y me hizo útil. A Él sea la gloria, hermanos. Y yo le debo a Él mi vida. Yo debo predicar el evangelio en gratitud. Amén, hermanos. Miren, la palabra que usted y yo vamos a predicar no está colgada en el edificio más alto del mundo. No está al otro lado del océano. No está lejos, hermanos. Es la palabra de fe que le vamos a hablar a la gente. Miren lo que dice Romanos 10 del 8 al 10, por favor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? El 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la palabra de fe que predicamos es muy sencilla. No está en lo alto del Everest, ni afuera de este mundo, ni en lo profundo de la tierra, ni inalcanzable. Está cerca de su boca y de su corazón. Jesucristo es el Señor y Dios le levantó de los muertos. Esa es la palabra de fe que predicamos. No estamos hablando en nombre de alguien que no resucitó. No estamos hablando en nombre de un muerto. Mire, muchas religiones en el mundo se basan en lo que un muerto dijo. Ya murió y se puede visitar la tumba. No, nuestro Señor venció la muerte. Nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y esta palabra de fe la predicamos. Jesucristo es el Señor. Y cuando hablamos de que es el Señor, quiere decir el que manda sobre todo. La palabra Señor no es como la usamos nosotros, el señor Pedro, el señor Alberto, como para darle una importancia a alguien. No, cuando la Biblia dice Señor, está diciendo que tiene dominio sobre todo. Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Y cuando usted confiesa que Jesús es el Señor, amén. Cuando usted cree que Dios le levantó de entre los muertos, porque nuestra fe se sustenta en eso, que Jesucristo venció la muerte. Jesús resucitó. Amén. ¿Usted qué le va a decir a la gente? No, es que vengo a hablarle de que Dios es lindo. No, vengo a hablarle de Jesús el Señor, que venció la muerte, que quiere que usted se arrepienta de sus pecados y sea salvo de esta perversa generación. ¿Qué decían los apóstoles? Sed salvos de esta perversa generación. Y pues esta generación, vaya que está perversa. Vaya que está perversa. Y yo quiero decirle algo, es tiempo de que usted y yo le hablemos a la gente para que sean salvos de esta perversa generación. Amén. Amados hermanos, vamos a colocarnos de pie, por favor. Mire, yo quiero decirle algo. Usted me puede decir a mí, y tiene toda la razón,
¿yo cómo voy a hablar? Pastor, usted me la puso difícil. Como cuando Dios le dijo a Moisés, tú, ve y saca a Israel, mi pueblo, de Egipto. Yo, pues es que Egipto es la potencia del momento. Hello. Mire qué ejército el que tiene, y usted me manda ya con ese palito apenas. Me van a masacrar porque no tienen nada mejor que hacer. O sea, Moisés, y Dios le dijo, vaya con mi poder. Dios le tuvo que mostrar que no iba solo, que iba con él. Miren lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles 1, versículo 8, por favor. Hechos 1, versículo 8. Y con esto quiero decirle, usted no está solo en esta misión. Mire lo que dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiré poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mire, el Espíritu de Dios no es un adorno en el logo de la iglesia. Usted ve que hay una palomita muy linda en el logo de la iglesia. Mire, ahí está la palomita. Está. Hay muchas congregaciones que tienen una palomita muy linda y tienen la llama y toda la cuestión. Mire, ese no es un adorno en el logo de la iglesia, es una promesa de Dios para la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Poder para testificar, poder para anunciar, poder para demostrar de quién está hablando usted. El apóstol Pablo dijo, ni mi predicación ni mis palabras fueron con palabras humanas de persuasiva sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté apoyada en las palabras de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted, cuando vaya a hablar a las personas de Jesús, usted no va a hablar en su nombre, no va a hablar en el mío, no va a hablar en el nombre de la iglesia hueleyana ni de la iglesia cristiana, va a hablar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el Señor le va a respaldar con su poder. Amén. Comience a hablar con el Señor.